ahí arrancamos a grabar. A ver, yo puedo hacer share screen. Ahí está. Ok. Yo ya puedo. Una pregunta, profe. Sí, Yo me sí. conecto por el celular y ahora lo intento por la notebook y no puedo. Me aparece after download, complete room, Zoom, then enter your meeting it. Todo en inglés. Ok. ¿Qué hay que hacer cuando pasa eso? Fíjate que en el ¿cómo se llama? En el Classroom, Sí. aparte de compartir el link, hay una cosa más en el Classroom, que ya te lo busco, no, perdón, está solo la URL. Paula, ¿vos no le compartís el Ahora password y un meeting ID? ¿No hace falta? ¿No viene algo más con eso? Yo lo subo al chat de acá, la contraseña y el número de reunión. Claro. Te está pidiendo una contraseña, o sea, un password y una identificación de encuentro, o sea, un meeting ID de identificación y meet de encuentro. Y a veces la compartimos y a veces no, porque en general no la pide, no sé cuándo la pide. Es medio raro. Pero ahora estás acá, no sé. ¿Qué extraño? Sí, claro, me pude conectar desde mi celular, pero desde mi computadora no. Ah, bueno. ¿Le podés pasar Raro. en el chat? Perdón, creo que el mismo usuario no puede tener dos conexiones a la vez. Si Sí, estás yo lo logueada he hecho con... cuando no me puedo conectar a veces de la computadora, me conecto del celular y se puede. Claro. No sé por qué será. Bueno. Bueno, no importa, no los quiero interrumpir. Después No pasa nada. lo veo. Arrancamos cuando quieran. Ahí está, bueno. Arranquen. Gracias. Está el profe Ian. Hola Sofía Micaela, que no habilitaste la cámara. Hola, así que te ganaste el saludo. Ponele que sos bueno. Sí, bueno, a ver, ahí está el IT Share Screen. Momento. Acá. Yo porque tengo un niño de 2 años que es terrible, así que... Puede pasar. ¿Me ven? Yo compartí una presentación. Sí, se ve correcto. ¿Sí? Perfecto. A ver si... se ve el punterito láser. Qué lindo, me encanta el puntero láser. Bueno, cuando quieran arrancamos. Vale, la vi nomás, se está grabando, así que... Ok. Contraseña, listo. Arranco. Hola Santiago, que saluda, ¿cómo estás? Vayan interrumpiéndome si hace falta, y si hace falta escribir o mandar chat también me interrumpen, sin miedo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esto que es la unidad 2. La semana pasada Josami dio una introducción, hablamos del flujo circular, del ingreso y hicimos como una especie de introducción a cómo se entiende la economía, a cómo tratamos de entender la economía. Hoy vamos a ver algo bastante más operativo y bastante más técnico, llamémosle, que es mirar algunos indicadores, que son las cuentas nacionales. En ese sentido es un poco menos conceptual, pero al mismo tiempo son como los indicadores que vamos a ver hoy, son indicadores clave para poder interpretar la economía. A esto le vamos a llamar el sistema de cuentas nacionales. Este sistema representa... Yo algunas cosas no escribí tanto, entonces esto lo leo porque en realidad después escribí bastante poco, así que bueno, lo voy a leer, es poquito que está escrito. A ver, el sistema de cuentas nacionales es un sistema que representa un registro estadístico, sistemático y descriptivo de lo que ha sucedido en el sistema económico durante un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Respecto a la producción, transacciones intersectoriales, interiores, residuos del exterior, producto, ingreso y distribución. En fin, un montón de cosas. Ese es el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales, en definitiva, podemos pensarlo como la contabilidad del Estado. La contabilidad, pero no solo del Estado, sino de toda la economía. Me refiero a que no es la contabilidad de lo que hace el Estado nacional y los estados provinciales, sino que es la contabilidad de todas las actividades económicas que hacemos como sociedad. Entonces, este sistema, lo importante, una de las cosas más importantes para entender que en general todo el sistema de cuentas nacionales
es un análisis de un flujo, es decir, es un análisis de cosas que pasan a lo largo del tiempo, no es un análisis de cosas estáticas, sino que las cuentas nacionales lo que nos van a mostrar es lo que estuvo pasando a lo largo de un periodo de tiempo. En general, como lógica, vamos a mirar un año y vamos a decir qué pasó a lo largo de este año y en función de eso vamos a sacar algún tipo de análisis. Pero también a veces se puede mirar meses. En general las unidades que se utilizan son años y trimestres, ¿sí? Para mirar las cuentas nacionales. Entonces, bueno, lo primero esto, tener en claro que todo lo que vayamos a ver son siempre flujos, ¿sí? Que son flujos, insisto, son cosas que pasan a lo largo del flujo, le llamamos en economía, a las variables que se miden a lo largo del tiempo. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué queremos tener un sistema de cuentas nacionales? Alguna de las cosas. En general, hoy voy a hablar primero que nada del producto y el ingreso, pero en general las cuentas nacionales nos interesan. En primer lugar, para medir la gestión económica. Y esto de medir la gestión económica, no es, insisto, no es la medición de lo que hace el Estado, sino tratar de entender qué es lo que está pasando en todo el país en un determinado periodo de tiempo. Nos interesa medir. La economía es algo, una ciencia social, es una ciencia, esto lo hemos hablado, una ciencia histórica, una ciencia que también tiene su componente político, por supuesto, pero en un buen momento, en una buena medida, necesita de la estadística y necesita de la medición para poder entender qué es lo que está pasando, porque si no se complica, digamos, la cosa. Entonces, básicamente, ¿por qué tenemos un sistema de cuentas nacionales? Para poder medir la gestión económica en cada momento. Entonces, el sistema de cuentas nacionales es algo que llevan los países, todos los países, todo el tiempo, y lo llevan más o menos en tiempo real. Pero al mismo tiempo, como es una medición, también nos interesa para hacer en general comparaciones históricas y comparaciones internacionales. Porque como estamos midiendo a nivel de países, estamos midiendo toda la actividad económica de un país, bueno, nos interesa justamente comparar qué es lo que pasó en este país en este momento y qué es lo que pasó en otros periodos de tiempo y qué le está pasando a otros países en este momento y también obviamente a otros países en otro periodo de tiempo. ¿Sí? Esto es como algo medio básico y es medio obvio, pero también es lo interesante, y digo, ¿por qué es lo interesante? Porque en esta materia, y sobre todo en las unidades 3 y 4, vamos a ir mucho a la comparación histórica y a la comparación internacional. Entonces, cuando intentemos medir cómo fue, por dar un ejemplo, qué pasó durante el peronismo entre la década de 1940 y 1950, o qué pasó durante la dictadura militar, durante el gobierno de Menem, en la década de 1990, lo que vamos a tratar de hacer muchas veces, aparte del análisis político y aparte del análisis histórico y aparte del análisis sociológico, vamos a hacer un análisis de variables, y en estas variables, las principales variables que vamos a utilizar son justamente las variables del sistema de cuentas nacional. Entonces, vamos a tratar de ver cómo fue la gestión económica de la dictadura militar, o cómo fue la gestión económica del gobierno de Menem, o cómo fue la gestión económica de Perón, y para eso vamos a tener que utilizar este sistema de cuentas nacionales comparado históricamente. Al mismo tiempo, vamos a intentar entender qué pasa, por ejemplo, en la actualidad en Estados Unidos, o qué pasa en el resto de América Latina, y para eso también vamos a necesitar utilizar. Entonces, lo que voy a mostrar a continuación puede sonar un poco aburrido, un poco, no aburrido, pero un poco como, no resultar a prima facie interesante, pero al mismo tiempo son herramientas que nos permiten poder mirar la realidad y la actualidad. ¿Por qué? Porque básicamente mucho de lo que vamos a mostrar a continuación son cosas de las cuales se discute permanentemente. Cuando se discute de economía en los medios, se discuten muchas cosas, pero en gran medida lo que se están los números del sistema de cuentas nacionales. Entonces, cuando veamos a un economista o una economista en la televisión, o escucharlo, o leerlo en algún medio de comunicación, en general se va a estar refiriendo a este tipo de estadísticas. Entonces, es interesante manejarlas, comprenderlas lo más fehacientemente posible, para poder también decodificar lo que está pasando en la realidad. Y finalmente, obviamente nosotros siempre tratamos de hacer el link con la carrera. Bueno, evidentemente también van a necesitar algunas cosas de estas cuando vean finanzas públicas, cuando vean derecho administrativo, en fin. Nada, eso. Algunos problemas o algunas cosas que voy a ir, que nombro ahora, pero aunque no se entiendan, y que a lo mejor se van a entender a lo largo de la exposición, tiene que ver con que el sistema de cuentas nacional en general consideramos todo lo que pasa en el mercado, y lo que no pasa en el mercado no se mide. Esto tiene que ver mucho particularmente con el producto, ahora vamos a ver lo que es el producto, pero lo que no pase puertas adentro del mercado, lo cual es medio raro, no se mide. En otras palabras, por ejemplo, lo que pasa al interior de los hogares no se mide, aunque sean actividades económicas. Entonces, vamos a medir todo lo que tenga un flujo monetario, vamos a medir todo lo que sea una compra, una venta, una transacción, una producción en general, pero difícilmente vamos a medir
lo que pasa, el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo. Entonces, eso por un lado, no se mide en general en el Producto Nacional, no tenemos ningún tipo de consideración sobre los recursos naturales y ambientales. Entonces, nada, si hay una utilización excesiva de ciertos recursos naturales, como puede ser, no sé, hay ejemplos históricos de países que agotaron sus recursos naturales y que nunca se consideró eso en sus cuentas nacionales, estamos perdiéndonos de una parte. A ver, nosotros a continuación vamos a ver cuánto produjo este país. Produjo tanto, bárbaro, pero no estamos contabilizando en negativo lo que se está rompiendo, lo que se está gastando de sus recursos naturales. Particularmente creo que hay una historia de las más llamativas. Hay una isla en el Pacífico que se llama Nauru, una isla que llegó a tener el Producto Bruto por habitante más grande del mundo, en función de un recurso natural que tenía, y el recurso natural lo agotó, y hoy hay una isla de pobreza e indigencia, en donde no queda nada, digamos, porque se la gastaron. Y eso no entró nunca en la consideración de la contabilidad nacional. Entonces, cuando vean la historia de Nauru, en algún momento, si quieren conocer la historia de ese país, se van a enterar cómo se gastaron todos los recursos naturales, y si mirábamos las estadísticas, nunca nos íbamos a enterar, y nunca nos enteramos de eso porque jamás se contabilizó el recurso natural de los nauruanos, creo que se dice nauruanos. Bueno, bien. Un momento, sí. Bueno, no sé si estaba bien empezar por acá, creo que quería empezar por otro lado y esto me quedó medio desordenado. Pero, bueno, sigo por acá porque esto evidentemente es la última versión, así que simplemente vamos a arrancar explicando algunas cosas. ¿Qué es el producto y por qué nos interesa el Producto Bruto Interno? A ver, momento. Bueno, vamos con el Producto Bruto Interno, después volvemos. Vamos y volvemos. Hago una introducción al Producto Bruto Interno, después me vuelvo. ¿Qué nos interesa o qué es el Producto Bruto Interno y qué es la estadística, una de las estadísticas más importantes de la economía en términos generales, de las que más se utilizan? Habrán escuchado muchas veces, por ejemplo, a políticos, o a periodistas, o economistas en general, hablar de el crecimiento. Este año vamos a crecer, este año no vamos a crecer, se habla mucho. Durante la pandemia, durante los últimos meses, se habló muchísimo de todo esto. De si íbamos a crecer, de si no íbamos a crecer, del parate de la economía y cómo se mide, etc. ¿De qué están hablando la gente cuando se habla de crecimiento? ¿O de qué hablamos? Hablamos del Producto Bruto Interno. Vamos a ver por qué cuando hablamos de crecimiento hablamos de Producto Interno. Vamos de a poco, ¿sí? El producto, ¿qué es el producto? Es la sumatoria, ¿sí?, de todos los bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un periodo de tiempo, un año. Un montón de cosas. Vamos de vuelta, vamos de a poco. ¿Qué es lo que es el producto? ¿Qué contabilizamos y a qué vamos a llamar el producto? Después vamos a ir más en detalle, pero para tener la primera idea, la suma de todos los bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, agarramos un año, vemos todo lo producido, todo lo que produjeron todas las empresas, todo lo que produjeron todas las, lo que se consumió, etcétera, y todo lo que, entonces, lo que nos interesa es saber cuánto se produjo. No son todos los productos, sino son los productos finales. Vamos a ver un poquito qué son productos finales, ahora lo digo. Pero desde el punto de vista del flujo circular, esto, digamos, volviendo un poco a lo que dio el profesor Josami en la clase pasada, es lo que las empresas de bienes y servicios llevan al mercado. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de un mercado y en ese mercado se transaccionan todos los bienes y servicios? ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a contabilizar. Todo lo que se compró y todo lo que se vendió, pero básicamente lo que nos interesa es lo que se produjo, aunque no se haya vendido. Ahora vamos a ir al detalle. Por ahí soy medio confuso, estoy siendo medio confuso, me paran y lo vuelvo a explicar, pero ahora voy a explicarlo un poquito mejor. A ver, en principio debemos tener en cuenta que para el producto no debemos contabilizar dos veces los mismos bienes. Entonces, lo que nos pasa es que no podemos contabilizar la tela usada para una camisa y la camisa, porque estaríamos contando dos veces algo, ¿sí? Porque si cuando yo vendo una camisa en el mercado, ¿sí?, esa camisa incluye el valor de la tela. Entonces, si incluyo el valor de la tela y incluyo el valor de la camisa, no estoy contando todo lo producido en un año. Estoy contando algunas cosas dos veces y otras solamente una vez, ¿sí? Entonces, lo que nos interesan no son todos los bienes, son los bienes y servicios finales. Entonces, vamos a reexplicar esto. El producto no es la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en un año, sino que es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales producidos a lo largo de un año. Entonces, tomamos un año, vemos cuánto se produjo, a eso que se produjo
Le damos un valor monetario y a esto le llamamos Producto Bruto Interno. Ahora voy a... ¿Qué son los bienes y servicios finales? Primero, quiero separar la idea de bienes y de servicios, porque muchas veces... ¿Se me escuchan bien? Porque me apareció que mi conexión era inestable. Los bienes y servicios, ¿cuál es la diferencia entre bienes y servicios? Esto es no es clave, pero es importante entenderlo porque a veces no queda del todo claro. Los bienes son las cosas, llamémosle, que duran un periodo de tiempo entre su producción y su consumo. Desde que se produce hasta que se consume, se puede sostener, se puede mantener, existe, tiene una existencia física, llamémosle. Entonces, a eso le vamos, a algo que se produjo y que se puede almacenar, le vamos a llamar un bien. ¿Sí? Obviamente hay bienes que se almacenan y se consumen en una única vez, por ejemplo la comida, o sea, se produjo un bien, ¿sí? Y en una única vez se consumió, y otros bienes se consumen a lo largo de mucho tiempo, como un auto que se consume a lo largo de 10 años a lo mejor, pero es un bien. ¿Y qué es un servicio? Un servicio es un bien muy particular porque es un bien que se produce y se consume en el mismo acto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios, hablamos de las bienes, que son las cosas que se producen, y de los servicios, que son cosas que se producen y se consumen al mismo tiempo. Cuando decimos el servicio de transporte, el servicio de transporte es movilizar algo, pero en la medida que esa cosa se está movilizando, también se está consumiendo esa movilización. Entonces, un bien, a ver, para que no sé, a ver otros ejemplos de servicios en general. Servicios puede ser cualquier cosa, servicios educativos, servicios médicos, ¿sí? Hay un profesional médico prestando un servicio, quiere decir que en la medida que presta el servicio, que lo produce, se consume simultáneamente, por eso es un servicio. Es medio básico lo que explico, pero a veces esta distinción no queda del todo clara, por eso preferí hacerla al principio. Ahora bien, recién hablamos, ¿hasta acá se entiende la diferencia entre bienes y servicios? ¿Queda clara? Cualquier cosa, escriban, interrúmpanme. Para diferenciar los bienes y servicios finales de los intermedios, y esto nos importa, ¿por qué? Porque recién yo les decía que lo que nos interesa es contar solamente el bien final, la camisa, y no la tela, los botones, el hilo y la camisa, porque si no cuento todo dos veces. Entonces nos interesa conocer la diferencia entre bienes finales y bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes finales y los bienes intermedios? En realidad no hay algunos bienes que por su naturaleza sean finales e intermedios, sino que nos importa para qué se usan esos bienes. O sea, el mismo bien puede ser final si se consume, o intermedio si se usa como otro insumo, como componente o parte de otra cosa en la producción de otros bienes. ¿Sí? El bien final contiene los intermedios, pero, a ver, un auto, no sé si un auto, sí, la harina, el ejemplo que tomando el ejemplo anterior de la harina y el pan, o la harina sí, para el mismo pan, la harina que se utiliza para el pan sería el producto final, y la harina que se usó, el producto intermedio. Exacto, pero al mismo tiempo vos podés comprar harina y consumir harina, con lo cual ahí la harina pasa a ser producto final. Pasa a ser, claro, depende de cómo la use. Exactamente, depende de lo que lo use. Entonces no está en la harina, no importa el producto en sí mismo, por eso claro, pensé que no, si no, ¿para qué lo vamos a usar? Si compraste harina en un paquete de harina, la harina es producto final. Ahora, la harina que utilizaron en la panadería es intermedio, justamente exacto, porque cuando compras el pan, ya incluye el valor de la harina. Entonces, lo que nos interesa siempre contabilizar en el producto es justamente los bienes y servicios finales. Este cálculo se hace al final del periodo, al final de un año, digamos. Entonces, podemos ver si los bienes han sido finales o han sido intermedios. Básicamente, los bienes finales son los que salen del proceso productivo, para ser un poquito más claro. No sé si hay alguien al que dice chat. Ah, perdón. Melina, ¿el producto también sería la sumatoria de los insumos? Sí, ahora voy a explicar cómo sumamos o cómo llegamos al producto. Está bien la pregunta, porque en realidad no es la sumatoria de los insumos, sino que es la sumatoria de los valores agregados. Ahora voy a eso, Melina, y lo explico con más detalle, justamente. Gracias por la pregunta. Sí, ¿quién habla? Una consulta. Sí. Joel, en el caso de los servicios, ¿cómo se mide al final del periodo? ¿Qué se mide? No,
se miden, lo que se miden es al final de año cuántos servicios fueron producidos, digamos. O sea, el servicio se mide en cada momento, lo que se hace es un corte y decir, bueno, este servicio, se cuentan todos los servicios que se dieron a lo largo de un año y se les da un valor monetario. Perfecto. Es eso. Entonces, sí, hay servicios que también duran, que se producen y se consumen a lo largo de mucho tiempo también, digamos. Entonces, bueno, se hace un corte en algún momento y se dice hasta acá, no sé, servicios contables, servicios legales, servicios que a lo mejor duran, a lo mejor tuvo un proceso de un juicio, por decir algo. Bueno, ¿cómo contabilizás la producción del abogado, por decir, del abogado defensor? Sí. Bueno, la facturación o el gasto al final. Pero bueno, evidentemente si dura 5 años, vamos a tener que hacer un prorrateo y ver a lo largo de cada año. Esto también es algo que ahora voy a contar, pero en definitiva hay mucho de estimación en esto. O sea, uno piensa, bueno, buenísimo, porque yo agarro la facturación de todas las fábricas del país, cuento cuánto se facturó, de todos los negocios, de todos los comercios, etcétera, bárbaro, con eso tengo. Pero hay muchas veces que no es tan claro cuánto se produjo exactamente, y hay cosas que se estiman, son bien a ojo, y bueno, en realidad hay mucho de estimación, no me voy a meter en tanto detalle como para ver cómo se estima cada sector, o cómo se estima cada cosa, pero sí sepamos que también hay bastante de estimación. Son estimaciones bastante elaboradas, llevan muchos años, en el sentido de que hay una tradición de cómo se estima, hay muchas metodologías internacionales, todos los países cuentan más o menos de la misma manera, entonces también como para tener un criterio, entonces bueno, pero sí hay mucho de estimación en esto. Veamos, vamos a algo distinto al producto, ahora voy a un paso para atrás y después vuelvo al producto, para que quede claro. Pero voy como repitiendo un poco lo mismo todo el tiempo, tampoco es tan difícil. Decía que uno de los puntos centrales de cuentas nacionales es contabilizar lo producido en un año. Detrás, a ver, Sergio escribe, yo a veces veo. Bueno, gracias. Sergio aclara que en diversos casos se hace una estimación a partir de parámetros históricos. Claro, saber, a lo mejor se venía haciendo tanto, los servicios a lo largo de los últimos años fue tanto, bueno, este año le calculamos que más o menos puede andar por ahí, si no lo llegaste a facturar, se calcula. Bueno, sumamos, a ver, vamos a un ejemplo, vuelvo al ejemplo para que sea sencillo, una botella de aceite, vamos al revés, derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, pero es más o menos lo mismo. La botella de aceite, esto sería una cadena de valor, digamos. La cadena de valor tenemos el girasol, la fábrica de aceite, la venta minorista, hasta llegar al consumo propiamente dicho. Como les decía, o como vimos recién, se van a dar cuenta, si sumamos todas las transacciones en esta cadena de valor, este girasol, obviamente lo vamos a contar 3, 4 veces, vamos a contar el girasol todas las veces, vamos a contar lo que pasó en la fábrica 2 veces, y el envasado, acá sumamos que está el envasado, y la venta, el servicio de venta lo vamos a contar. En definitiva, el girasol lo vamos a contar varias veces, y el servicio y el envasado embotellado varias veces, hasta llegar al producto final. Esto también se cuenta, y esto se llama valor bruto de producción. Es otra forma de contar. Hasta ahora hablé de producto, ahora vuelvo a producto, por eso le decías que vuelvo un paso para atrás, para que no nos confundamos. El valor bruto de producción es la sumatoria de los bienes y servicios producidos en un año, y cuenta con la duplicación. ¿Sí? Entonces, el valor bruto de producción, a diferencia del producto, ¿sí? Son dos cosas distintas, producto y valor bruto de producción. El valor bruto de producción sí cuenta todo lo que fue pasando en el medio. Entonces, lógicamente, el valor bruto de producción siempre, por definición, es mayor que el producto. ¿Sí? Por una cuestión casi obvia, que el valor bruto de producción cuenta las cosas varias veces, duplicación o triplicación, etcétera, digamos. Entonces, tengamos en cuenta esta primera definición, y es que el valor bruto de producción siempre va a ser mayor que el producto. A ver, ¿cómo llegamos al valor bruto de producción? Justamente sumando el valor de los bienes intermedios y la remuneración a los servicios de los factores productivos. ¿Sí? A ver si se entiende esto, ahora lo voy a ver. El valor bruto de producción justamente cuenta todo, ¿cómo cuenta todo 2 veces? ¿O por qué cuenta todo 2 veces? Porque está sumando el valor de los... Sí, a ver. No, digo, a ver, si me queda claro esto que vos decías, la formulita, ¿no? De qué es lo que es el valor bruto de producción, son los bienes, el valor de los bienes intermedios, de cuántas
cuánto girasol hay adentro de una botella, hasta llegar a la botella, cuántas veces usé ese girasol, digamos, pasó por este lado, por este lado, por este lado, y la remuneración de los servicios vendrían a ser, por ejemplo, los salarios de la industria, Exacto. ¿no? Que intervino en meter todos los girasoles adentro de la botella para que pase por el supermercado, para que llegue a mi casa. Exactamente. A ver, vamos a verlo como un ejemplo. Vuelvo a la cadena esta que presenté recién. Supongamos que alguien compra el aceite y va al supermercado, ¿sí? Vamos a verlo, en este caso, de atrás para adelante, desde el final hasta el principio. Alguien compra esa botella en el supermercado con dinero. Ese dinero, ¿qué hizo el supermercadista con ese dinero, básicamente? Pagó salario, pagó impuestos, pagó intereses, por ejemplo. Se quedó con su ganancia. Pero eso no es todo lo que gastó, no hizo solamente eso con la plata. Una parte de la plata... Le compró la industria. Exacto. Entonces, una parte de la plata, necesariamente, fue gastada en comprar a la industria. Ahora, ¿qué hizo esa industria con esta plata que vino de todos los supermercadistas del país? Sí. Le compró al que produjo el girasol. Pagó salarios. Y lo mismo. Impuestos, intereses, pagó ganancia, y con lo que le sobró fue al campo, digamos. No es que estrictamente, capaz que vino el camión, ahí no lo estoy contando. Claro, ¿Sí? sí. Y en el campo, lo mismo. ¿Qué pagó el dueño con esa plata, el dueño del campo? Pagó salario, pagó impuestos, intereses, ganancias, y pagó algo que se llama una renta, y obviamente esta renta que aparece en realidad en todos lados, que no le vamos a decir, es solo para que tengan el concepto, es una renta de la tierra, le llamamos, lo diferenciamos conceptualmente de un pago de intereses, pero bueno, es un pago, digamos, y obviamente pagó insumos, se compró a sí mismo, digamos, le compró a otro. Entonces, queda claro cómo se van armando estas cadenas, digamos, y estas cadenas que vemos en un sentido, las podemos ver atravesadas y hechas en todos los sectores de la economía permanentemente. No sé, pensemos en la botella de plástico que envuelve o que envasa ese aceite, y esa botella de plástico también. Fue fabricada, fue pasada, antes de llegar al supermercado o a la envasadora, fue en una fábrica de plástico, y la fábrica de plástico le compró la materia prima a otro, y así, digamos. Y siempre en el medio se van pagando salarios, se van pagando intereses, ganancias, alquileres. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nos interesa ver es que, por un lado, que el valor bruto de la producción incluye todo, pero que al final de todo, cuando esto compra a sí mismo se tiende a cero, lo único que queda es el valor agregado en forma de salario, impuesto, interés, ganancia y alquiler. Entonces, en realidad, hay como muchas formas de contabilizar lo mismo. ¿Sí? Estamos yendo como a contabilizar lo mismo desde diferentes maneras. Vamos a llegar siempre al mismo resultado, que es el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Pero cómo vamos a llegar al Producto Bruto Interno va a depender un poco digamos, vamos a tener varios métodos para poder hacerlo, y va a depender un poco de la pregunta, de la necesidad de información que estemos buscando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver que no es lo mismo, y en realidad el Sistema Estadístico Nacional, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, contabiliza las tres cosas, digamos, y llega a las tres cosas desde diferentes lugares, pero cada uno nos da una información diferente. Entonces, si nos interesa saber cuánto produce la economía, vamos a ir a este producto, ¿sí? A este Producto Bruto Interno. Si nos interesa ver entre quiénes se distribuye el resultado de la explotación de distintas actividades, es decir, quién se queda con toda esta producción, vamos a ver el ingreso bruto o el ingreso nacional. Y finalmente, si nos interesa solamente saber qué se produjo y cómo se utiliza, vamos a utilizar un método de gasto final. Entonces, son tres métodos, pero básicamente estamos contando lo mismo. Nos interesa siempre contar qué produjo nuestra economía en un momento dado del tiempo. ¿Qué es el producto bruto? O qué es el ingreso, que es más o menos lo mismo. Vamos a empezar por el final, con el método del gasto final. El Producto Bruto Interno, según este método, es la sumatoria de los bienes finales descontados los intermedios. ¿Sí? Entonces, básicamente sumamos todos los gastos hechos de los bienes, solo en bienes finales, y se
restan los valores de los bienes intermedios. Este método no se hace en realidad, es como más bien teórico, porque es un quilombo. Digamos, porque acá sí habría que preguntarle básicamente a todo el mundo qué se consumió, empresa por empresa, es bastante complejo. Entonces, en definitiva, este método lo vamos a dejar medio de lado porque simplemente es como algo lógico en función de lo que venimos viendo, que es a todos los bienes finales les restamos los intermedios y nos queda el producto bruto, porque en definitiva estamos llegando a lo que nos interesaba originalmente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver los otros métodos. El método del producto es pensar la sumatoria a partir de la diferencia de valores entre insumos y producción bruta. ¿Sí? Es decir, el valor agregado por cada sector de la economía. Lo que vamos a hacer en el método de producto es agarrar un sector de la economía. ¿Qué es un sector de la economía? Una rama de la producción, podemos decir. Por ejemplo, la fabricación de pasta química. ¿Sí? Esta fabricación de pasta química consume fibras de madera, productos químicos, combustible para maquinaria. Como recién veíamos que el aceite consumía girasol, acá consume estas cosas. Agrega valor en su proceso de producción y lo vende luego a 550. O sea, compra cosas por 400, agrega valor por 150 y lo vende a 550. Entonces, la diferencia entre lo que compró y lo que vendió nos da el valor agregado. El famoso valor agregado, que es la base es conocido por el famoso impuesto al valor agregado, que es el IVA. El impuesto al valor agregado justamente es un impuesto que se pagaría, digo, no nos voy a meter en la teoría impositiva y qué sé yo, pero para que nos demos una idea, en este caso, es un impuesto que se pagaría por 150, en este ejemplo. Porque justamente esta empresa, o este sector, lo que hace es agregar valor por 150. Compró a 400, vende a 550. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, agregó valor. ¿Cómo agregó valor? Bueno, no sé si pagó salarios, si fue todo ganancia, si pagó intereses, no me interesa qué hizo en el medio, de alguna manera, sin interesarme qué pasó en el medio, yo lo único que tengo es que sé que los muchachos de esto compraban 400, venían 550, bueno, a mí me interesa sumar los 150, porque sumando esos valores agregados de cada uno de los sectores, voy a contabilizar el total de Producto Bruto Interno de todo el país. Voy sector por sector y sumo lo que hicieron. En el agro, en la industria, en la construcción, en el comercio. Veo lo que compraron, veo lo que vendieron, sacamos la diferencia, muchachos, acá tenemos el producto. Porque en definitiva eso nos va a dar interno. ¿Sí? Entonces, nada, en la sumatoria de todos los valores agregados en cada división económica del país, y lo de la división económica es muy arbitrario, porque podemos dividir en agro, industria y servicios, pero podemos dividir en realidad, en la práctica se divide a lo mejor en 400 sectores el país, la economía. ¿Sí? Porque dentro de la industria está la industria manufacturera, dentro de la manufacturera está la agro, no sé cómo se dice, la metalmecánica, y dentro de la metalmecánica está la fabricación de piezas para automóviles, dentro de fabricación de piezas para automóviles está la fabricación de resortes para, bueno, etcétera. Entonces, sí, hay un montón de eslabones hasta llegar al producto final. Exacto, exactamente. Entonces hay un montón de eslabones y esto es muy interesante de pensarlo. Claro, perdón, te interrumpí, Lorena, no sé si lo decía. No, perdón, me quedé pensando en voz alta con el micrófono abierto, disculpame. Bueno. No, bueno, pasa. No, bueno, eso, entonces, digamos, en definitiva, lo que me interesa es la sumatoria de todos estos eslabones, y de esa manera llegamos. El método del ingreso, en definitiva, que siempre llegamos a lo mismo, es mirar este valor agregado, y sabemos, como vimos en el ejemplito recién del aceite, que esta sumatoria de los ingresos la podemos descomponer, ¿sí? Y podemos saber que en realidad es la suma de salarios de todas las ganancias y de toda la renta. Entonces, esto es, digo, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo anterior? La diferencia no es ninguna, la diferencia es conceptual. Es una diferencia estadística también, en realidad, porque ¿cómo se hace esto? Y bueno, en realidad sabemos más o menos cuántos son los salarios, porque conocemos cuántos son los asalariados y asalariadas de todo el país, cuántos son sus sueldos, sumamos todo eso y tenemos todos los salarios. ¿Cuántos son las ganancias? Y bueno, lo vamos viendo por la declaración de impuestos a las ganancias. ¿Cuántos son las rentas? Y lo vemos de la declaración de impuestos, y así. Va llegando desde otra forma, en realidad llega a lo mismo, digamos, la estimación de cuando se hace por uno y por el otro te da igual. Pero estás viendo otra cosa, porque acá estás pensando esto,
cuáles son los ingresos. Entonces te interesa no tanto ver el producto, sino ver qué hay adentro y qué está pasando. Entonces, esto, insisto, hay que pensarlo a nivel de toda la economía. Entonces no es el salario de una persona y no es una industria o una sola empresita, sino todos los salarios, todas las ganancias, porque también eso nos permite ver a lo que es la distribución del ingreso. Y de eso voy a hablar un poco más adelante, que es algo que se conoce bastante. Entonces, digo, para pensar, vuelvo a lo mismo y hago el último ejemplo porque como que me quedé dando vuelta, pero para que se entienda claramente. Cada bien o servicio, entonces, es la suma en este caso de los ingresos necesarios para producirlo. Y de las materias primas bien intermedios. Lo vuelvo a hacer el último ejemplo. Porque básicamente este bien intermedio es la suma de otros ingresos de otros bienes. Ya lo dije varias veces, pero quiero, digamos, si tenemos este bien final, yo sé que acá voy a poner solamente salarios y ganancia, este bien final está compuesto de salario y ganancia, pero también de insumos, o sea, de otros bienes. Y este insumo o estos bienes, ¿de qué está compuesto? De salario y ganancia y de otros insumos. ¿Y este insumo de qué está compuesto? Bueno, y hacia el infinito, básicamente lo que nos queda es que está compuesto de salarios y ganancias, eventualmente al final de todo hay un insumo, pero en realidad, si yo no cuento este insumito último, porque pongamos que es muy chiquito, porque no lo hay, porque qué sé yo, en realidad, sumando todos los salarios y todas las ganancias del país, acá saqué las rentas, etcétera, pero para que se entienda conceptualmente, yo puedo saber que la suma del bien final, cada cosa que yo tengo en mi mano, es una sumatoria de salario y ganancia. Cada cosa que tengo en mi mano es una sumatoria de salario y ganancia. Es una sumatoria de trabajos acumulados. Voy al chat. Guarden, el caso de Nauru, ahí Sergio mandó el caso de Nauru para verlo. Bueno, ¿se entiende? Entonces el método del ingreso, en definitiva, llegamos a lo mismo porque llegamos al valor del bien final, a través de la sumatoria de salario y ganancia. Entonces, en definitiva, puedo pensar que toda la economía nacional lo puedo dividir, todo este producto bruto es también la división entre salario y ganancia. Porque cuando hablamos de la distribución del ingreso, estamos hablando de la distribución del producto, son lo mismo, producto de ingreso. Y esto quiero que quede claro. Entonces, en definitiva, el método del gasto, el método del producto o el método del ingreso son iguales. En uno la suma de los bienes finales en todos los sectores de la economía, en otro el valor bruto de producción menos bienes intermedios, y en otro la suma de los ingresos pagados a salarios del propietario. El resultado es el mismo. ¿Sí? Hasta acá creo que fui bastante elocuente y dije las cosas como muchas veces, pero me parece que sirve justamente para que quede claro el concepto. Cuando hablamos de Producto Bruto Interno, y ahora vamos a ver qué quiere decir bruto y qué quiere decir interno, estamos hablando de esto, de sumar todo lo que pasó en la economía en un año. De entender que en definitiva es lo que se conoce como el tamaño de la economía, porque como lo que nos interesa conocer en cada país, no es digamos, desde muchas veces, de lo económico, no es tanto su geografía o su superficie, digamos, perdón, sí nos interesa conocer su superficie y su geografía y su población y su política y su historia, obviamente, pero desde la economía muchas veces lo que nos interesa es conocer su capacidad productiva. Y para conocer su capacidad productiva, ¿de qué estamos hablando? De su Producto Bruto Interno. ¿Cuánto produce Argentina? ¿Produce más que Bolivia? ¿Produce más que Brasil? ¿Produce más que Kazajstán? ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué hago? Y cuento todos los bienes y servicios que me produce Kazajstán en un año, cuento lo mismo de Argentina y veo cuál produce más. Es así de sencillo. Entonces, pero países chiquitos, muchas veces que conocemos como países que son islitas o países muy pequeños, muchas veces son más grandes a nivel económico que nosotros. ¿Qué sé yo? Típicamente, Corea del Sur, un país que tiene la mitad de nuestros habitantes, tiene, no sé, como 8 veces más producto. O Nigeria, un país que tiene 5 veces más habitantes que Argentina y que podría producir mucho más, bueno, Nigeria no tiene ni la mitad. No, tiene un producto muy similar al nuestro, perdón. Entonces, tiene un producto muy similar al nuestro, pero tiene 5 veces más habitantes. Bueno, en definitiva, ahí tenemos un punto para comparar, que es lo que vamos a llamar el producto per cápita. Merina, David, quería consultarte para saber qué autor toma más la cátedra, Mocheni Becker o Samuelson u otros. Nosotros no tomamos, sí, Mocheni Becker hay, eso lo contamos en el Classroom, Samuelson no lo damos, y hay algunas partes de Mocheni Becker, esto particularmente hay un texto de Rosenberg que estamos dando, y hay un texto del profesor Holguín que también toma sobre este tema en particular. A Samuelson no tomamos, a Samuelson hay algunas cositas de Mocheni Becker, no miramos, no tenemos. Es como que la cátedra haga una breve digresión, pero la cátedra va armando para cada unidad textos específicos, y un poco nuestra idea es que
también hay una contradicción, no contradicción, pero una complementariedad entre esos textos. El problema de dar Samuelson entero es que Samuelson da una visión de la economía, y más allá de coincidir o no coincidir con Samuelson, la economía es una ciencia social llena de contradicciones y llena de autores que dicen cosas diferentes, y nos interesa por ahí más esa pluralidad de voces para llegar a un resultado más interesante como estudiantes universitarios. Nos parece que el espíritu de la cátedra siempre va por ahí, por ser un poco más críticos y por ser un poco más, ¿cómo se dice? No, eso, pluralista, llamémosle, en definitiva. Así que bueno. Gracias, Lavi. Sí, yo quería saber. Bueno, de nada. Seguimos. Entonces. Lavi, sí, escucho. Perdón que te interrumpo, pero te hago una consulta. Dale. ¿El valor que se tiene en cuenta es el valor nominal? O sea, ¿qué pasa con la inflación? Y en el caso de comparar dos naciones, ¿se toma una tercer moneda? No sé, por ejemplo, el dólar, ¿qué valor se toma como referencia para comparar Argentina-Nigeria, Argentina-Corea? Buenísima la pregunta. Sí, sí, es clave porque nosotros, obviamente, si miramos la producción de este año y miramos la del año, digamos, no sé, la de 2018 y la de 2019 para tomar los últimos años completos. Evidentemente, 2019, si contabilizamos, nos va a dar un valor muchísimo más alto, pero es por cuestión inflacionaria, porque evidentemente las cosas aumentaron de precio, entonces a lo mejor se produjo exactamente lo mismo, pero todo valía 40% más y te parece que aumentó 40% la producción, y evidentemente eso es falso. Está muy bien la pregunta. Hay técnicas, llamémosle, o metodologías, para ser más preciso. La metodología argentina utiliza lo que se llama, se utilizan índices de precios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hace es evaluar todas las cosas que existen, llamémosle, le da un precio del año 2004, por decir algo, 2010, no sé, te digo años que se utilizaron para hacer estas evaluaciones. Se utilizó, no sé, por darte, en otro momento de la historia, en el 86, 93, 2097 me parece, bueno, en fin, 2004, le das valor a todas las cosas, a todo. ¿Cuánto vale cierta cosa? Bueno, y al año siguiente lo deflacionás. Entonces decís, bueno, producimos tanta cantidad de cosas, lo evaluamos al precio histórico, y para poder comparar. Entonces se hace eso. Eso no se hace tan así como te lo digo. En la práctica lo que se hace es agarrar la inflación y restarle el efecto de la inflación, que es medio un promedio. Como si fuera... No es tan así, es un poco más preciso que eso. Como si fuera la comparación. No, si no, la comparación es imposible. Y a nivel internacional lo que se hace es también, si se lleva moneda internacional, pero si la moneda internacional también se ajusta. Por ejemplo, ¿por qué se ajusta? Porque suponete un dólar. Vos con un dólar en Argentina no comprás lo mismo que con un dólar en Estados Unidos o con un dólar en Senegal, por decir algo. Vos vas con un dólar a Nigeria, para usar el mismo ejemplo que veníamos, y un dólar en Nigeria compra muchas más cosas que las cosas que compra acá, y muchas más aún que las que compra en Estados Unidos. En Estados Unidos con un dólar no compra nada, hablando mal y pronto, y en un dólar en Nigeria vale un montón. ¿Se entiende? Entonces, se hacen comparaciones que se llaman de paridad de poder adquisitivo. Se lleva como una moneda común, que es un dólar de paridad de poder adquisitivo, y se compara en eso. Sí, esto es un laburo estadístico bastante complejo, no tanto. Hay una de las cosas interesantes que se hacen, que se empezó a hacer hace algunos años, siempre lo contamos, pero no está de más contarlo, para poder comparar esto de una forma más o menos que se entienda. Hay una revista o un diario norteamericano empezó a hacer una cosa que se llamaba el índice Big Mac. ¿Qué es el índice Big Mac? Es decir, ¿cuánto cuesta una Big Mac en, no sé, 50 países diferentes? ¿Por qué agarran la Big Mac? Porque la Big Mac se hace exactamente igual en los 50 países. Lleva tantos gramos de carne, tantos gramos de pan, tanta lechuga, etcétera, etcétera. Entonces vos sabés que es un producto completamente homogéneo y comparable. Entonces decís, bueno, ¿cuánto sale esto en dólares en cada país? Y te das cuenta que el Big Mac acá, no sé, por decir que vale $5, pero en Estados Unidos el Big Mac vale $20. No sé, estoy hablando muy al pedo porque no me acuerdo los valores, pero para que se entienda la idea. Entonces, termino esto. Entonces, eso te permite justamente comparar y decir, bueno, el dólar evidentemente no vale lo mismo en Estados Unidos que acá, porque un producto homogéneo lo compras con menos dólares en un lugar que en otro. Entonces, es una cosa que empezaron a hacer, lo mantuvieron muchos años, creo que se sigue haciendo. Sí, perdón, no sé quién hablaba. Lavi, yo quería dar un ejemplo bien que se hablaba en Argentina, que era de la Coca-Cola y nafta. En un momento se habla de los precios.
Sí, hay algo ahí que Puede tiene, ser. hay sí, ahí se habla, y es un problema. Viste que recién yo decía, se agarran todas las cosas en el año 2004 y se le da un valor. Bueno, agarré un litro de nafta en 2004 y un litro de Coca-Cola. Hay algo ahí que supone, implícitamente, digamos, que esos valores se mueven a la par. Ahora, puede pasar que no se muevan a la par esos valores. Entonces, la nafta se va, como la nafta es un precio que está influido por el barril de petróleo, un montón de precios internacionales, etcétera, está en cierto, va para un lado, y la Coca-Cola, como tiene más componente nacional, por decir, va para otro. Entonces, hay un problema en elegir los valores de un año base. Además de que hay cosas, la idea de medir, entonces, puede pasar eso en la medición. Surgen un montón de problemas. Hay más problemas. Chicos, este celular en el año 2004 no existía. ¿Cómo evalúo un celular? No sé, ustedes me ven a mí, no sé si me ven, solamente ven el... Yo estoy mostrando un celular acá. Sí. Quiero decir, ¿cuánto valía ese celular en 2004? Nada, porque no existía, ¿no? Ni este celular ni probablemente ningún otro, o alguno otro sí, de otros modelos muy viejos, que ya no existen más, digamos. Entonces, tiene sus problemas tomar. Las metodologías no son perfectas, porque, bueno, en definitiva hay mucho de estimación, se van corrigiendo, se van haciendo cosas, pero hay mucho de, insisto, de estimación. Las estimaciones son bastante precisas, pero no son perfectas, no pueden serlo, porque la economía es una ciencia que también, estudia la sociedad y la sociedad va cambiando permanentemente. Es eso. Entonces, querer medir todo lo que pasa en la sociedad en todo momento, y qué sé yo, es casi una tarea imposible por definición. Entonces, nada, eso. Entonces, bueno, si se entiende ese sentido de la Coca-Cola y la nafta, claro, a veces que varía lo que se llaman los precios relativos. No un precio absoluto, que es cuánto vale, que es decir, 50 pesos, sino un precio relativo. La Coca-Cola vale el doble que la nafta, por decir, o la mitad que la nafta. Bueno, y después, en vez de valer la mitad, vale 2/3, en vez de valer 2/3, vale 1. Bueno, ahí valor precio relativo entre uno y otro. Me fui por las ramas. Chicos, sigo, porque si no terminamos más. Pero interrúmpanme igual porque están buenas las preguntas, gracias. No quiero decir que no me interrumpan. La sumatoria de estos gastos decía del Producto Bruto. Quería diferenciar esto, interno y nacional, porque son dos cosas diferentes. Si la sumatoria de estos gastos se hace dentro del límite del país, lo llamamos interno, ¿sí? Así cada país calcula su Producto Bruto interno, todo lo que pasa dentro de Argentina. Básico, obvio, sencillo y sensato. Sin embargo, hay una cosa que se llama Producto Bruto Nacional, en donde en realidad en Argentina no importa tanto y en otros países sí. A ver, ¿por qué? En este caso no importa la nacionalidad, nos importa todo lo que hacen las argentinas y argentinos. Entonces, ya no nos importa lo que hagan los argentinos, si están dentro o fuera de las fronteras. ¿Sí? Nos importa también cuánto entra y cuánto sale del exterior de los argentinos. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué son los ingresos netos de factores del exterior? Bueno, pensemos en países que están expandidos en el mundo, como por ejemplo típicamente Estados Unidos, que tiene un montón de empresas que son norteamericanas y que operan en el resto del mundo. Pero son empresas de capital norteamericano, nacionalidad norteamericana, etc. A los Estados Unidos les interesa contabilizar su Producto Bruto Interno, pero a los Estados Unidos también les interesa contabilizar el Producto Bruto Nacional estadounidense. ¿Sí? El Producto Bruto de todas las empresas norteamericanas afincadas en cualquier lugar del mundo que mandan ese ingreso hacia Estados Unidos. ¿Sí? Por eso es importante. Uno de los ingresos netos de factores del exterior muy importante son las remesas. ¿Qué son las remesas? Las remesas son lo que mandan las personas de cierta nacionalidad. Bueno, no, en realidad no me meto con las remesas porque esto tiene que ver con otra cosa. Me fui para las ramas, no me meto con remesas, pero pensemos en esto, en las empresas norteamericanas por el resto del mundo, y al mismo tiempo pensemos que si esa empresa norteamericana está acá, se va a restar de nuestro Producto Nacional con respecto al interno, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el Producto Bruto Interno, todo lo que se produce en Argentina, y supongamos que tenemos cientos de empresas norteamericanas, francesas o de cualquier otra nacionalidad que están trabajando acá. Bueno, esto que produjeron estas empresas lo vamos a restar del Producto Bruto Interno. En el caso de Estados Unidos, en general, el Producto Bruto Nacional es mucho mayor que el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Porque Estados Unidos tiene una economía muy desarrollada que ha expandido sus límites por todo el mundo. En términos generales, en los países del tercer mundo, el Producto Bruto Nacional más chico, y los países centrales, europeos, etc., tienen un Producto Bruto Nacional más grande que el interno. Bien, y finalmente la última definición. Hablamos hasta ahora de Producto Bruto, pero
dijimos bruto interno y bruto nacional. Ahora veamos qué es neto con respecto a bruto, porque tenemos una definición más. Mucho de lo que se produce se dedica a reparar maquinarias, equipos e inmuebles en la producción. ¿Sí? Hay mucha producción anual que se hace, que es un gasto, para reponer lo que se rompió ese año, para mantener todo como estaba igual. Es un gasto, son bienes finales, es una producción real, es una producción de mercado, vale, sirve para todo y se contabiliza en el Producto Bruto Interno, ¿sí? Sin embargo, hay un montón de gasto que se hizo para mantener el aparato productivo, para mantener el sistema productivo andando. Entonces, lo que hacemos acá es contabilizar la diferencia entre la inversión nueva, ¿sí?, y la inversión de reposición. Y esta inversión de reposición es la inversión que sirve para reponer lo gastado, ¿sí? Entonces, cuando restamos esa inversión tenemos el producto neto interno. ¿Por qué es neto interno de vuelta? ¿Por qué es neto? Porque va a contabilizar todo el consumo y va a contabilizar lo que se ha invertido de más por encima del mantenimiento del sistema productivo anual nacional. Entonces, nada, eso para entender cuál es la diferencia entre neto y bruto. ¿Está claro? El bruto incluye toda la inversión, y el neto va a incluir las cosas que sirvieron para invertir en cosas nuevas, las nuevas fábricas, las nuevas maquinarias, los agregados sobre maquinaria, pero cosas que, los nuevos galpones, las nuevas unidades productivas, todo eso nuevo, bárbaro. Ahora, si es repintar lo que ya andaba, si es arreglar un techo que se cayó, o si es mantener la máquina andando, eso es inversión de reposición y no la contabilizamos. No se usa mucho esta estadística, no voy a mentirles, no se usa demasiado, pero está bueno conocer esta diferencia para ver efectivamente cuánto creció la economía, cuánto se mejoró el aparato productivo. Entonces, para que se entienda, digamos, conceptualmente, el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto es la suma del Producto Neto más el gasto de mantenimiento ¿sí?, y reparaciones, que llamamos la depreciación, digamos. Calculamos cuánto se depreció, cuánto se perdió del valor original, ¿sí? Entonces el Producto Neto Interno obviamente siempre es más chico que el Producto Bruto. En este caso interno, pero finalmente lo que tenemos en claro es que hay cuatro combinaciones, hay cuatro combinaciones: Producto Bruto Interno, Bruto Nacional y Neto Nacional. Los pasé por todos lados, chicos. Ya está, si saben esto. Bien. Hasta acá. Está claro la cuestión de producto. Creo que fui bastante elocuente, creo que repetí bastante, pero me interesa hacer una pausa para que quede claro qué estamos contabilizando, ¿sí? Y por qué es tan importante esta estadística. Entonces, ahora vamos a tratar de ver, dentro de este consumo, vamos a darle una caracterización económica. Una caracterización económica a esta producción. ¿Para qué se usa desde el punto de vista económico? ¿Sí? Desde el lado del gasto, digamos. ¿Para qué se utilizó? Entonces, del lado del gasto podemos descomponerlo en consumo e inversión. ¿Qué es inversión? Que es lo más fácil, destinado a mantener o aumentar la capacidad productiva. Y consumo, bueno, no está relacionado con producción. Esto es interesante para pensar, porque también no depende estrictamente del bien en sí. ¿Se acuerdan cuando antes hablábamos de final intermedio? Yo decía, no depende de la harina. Acá nos interesa para qué se usa también, digamos. Entonces, un bien final de consumo, por ejemplo, un auto, sencillo y como un auto, puede ser inversión si lo compró una empresa o lo compró alguien para hacer un servicio de remis o de transporte, o si lo compró una empresa para hacer su transporte y para movilizar cosas, pero el mismo auto, exactamente el mismo auto, si lo compra la familia es para consumo. Entonces, insisto de vuelta, consumo e inversión no tienen que ver con el bien en sí, digamos, lo mismo, no sé, pintura, bueno, pintar una fábrica es para producir, pintar para una casa es para consumo. Bueno, en definitiva, lo importante es quién compra, si compran las empresas o compran la familia. Básicamente se reduce a eso. También tenemos que saber que el Estado gasta, consume, invierte, esto como una cuestión. Nada, acá me voy un poquito por las ramas, pero muy apenas, no voy por las ramas, sumo un gradito de complejidad que decía, el Estado también consume, digamos. El consumo y la inversión se pueden dividir en consumo público y consumo privado, ¿sí? El Producto Bruto, entonces, que lo decíamos, todos los bienes y servicios pueden ser consumo e inversión,
Si separo el consumo en lo que consumió el Estado, y digo que es consumo público, y separo la inversión, y digo la inversión del Estado, y la sumo, todo eso público y todo eso privado, sumo eso, y lo llamo gasto público, puedo decir que la inversión es consumo más inversión más gasto público, y ahí tenemos el producto. ¿Sí? Es simplemente un pequeño gradito de diversificación, de especificación. ¿Sí? Hasta acá es más o menos lo mismo. Simplemente estamos contando siempre lo mismo de diferentes maneras. Siempre contamos lo mismo. Siempre vamos al producto y a esto. Y finalmente, lo que nos interesa es que parte del gasto viene del resto del mundo. ¿Sí? Cuando contamos el producto y decimos quién gasta, decimos, bueno, en realidad nos compró gente que está fuera de nuestras fronteras. A estas ventas las llamamos exportaciones, algo exportado o algo exportable, algo que vendemos al resto del mundo, y las importaciones, ¿qué es importado? Siempre digo, para mí es como casi que no puedo confundirme nunca en esto, pero hay gente que se confunde, y es lógico porque para algunos serán conceptos nuevos. Piensen en cuando decimos, este es un auto importado, bueno, es un auto que viene de afuera del resto del mundo, este es una camisa importada, no es esta camisa nacional, pero una camisa importada, bueno, viene de afuera. Eso es lo importado, lo que traemos para adentro, es exportado para afuera. En definitiva, la ecuación macroeconómica, podemos definir que, simplificada, ahí le saqué lo del gasto público, pero básicamente el consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones, eso también es otra forma de contabilizar el Producto Bruto Interno. Finalmente, y estoy hablando siempre lo mismo, nomás que lo estoy dando vuelta, todo lo vendido igual a todo lo comprado en el periodo, y entonces definimos algo que llamamos oferta global y demanda, y otra cosa que llamamos demanda global. La oferta global va a ser todo lo disponible, ¿y qué es lo disponible? Es el producto más las importaciones, si se fijan, lo que hice acá es de la ecuación anterior, de esta, las importaciones que están restando, las paso sumando del otro lado. Es como una ecuación básica de primaria. Sumo el Producto Bruto más importaciones. Es medio obvio, pero al mismo tiempo, en realidad siempre partimos desde acá, de decir, ¿qué es la oferta global? Si alguna vez le preguntamos, ¿qué es la oferta global? Pensemos, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que aparece en el mercado? Todo lo que hay. El Producto Bruto, que es todo lo producido a lo largo del año, y lo importado, porque lo importado también es una oferta, digamos. Aunque no se haya producido en el país, lo importado está acá. ¿Y qué es la demanda global? ¿A dónde se destina? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se consume? En definitiva, todo esto, y bueno, se consume, se invierte y se exporta. Bueno, nada, hasta acá yo voy a terminar, y ahora no voy a terminar, me queda un ratito todavía, no, me queda un ratito, no tan ratito, un rato más. No voy a estar 1 hora y media más como el otro día, como estuvo el profe Josami, no sé si está Josami ahí, no lo estoy viendo, voy a demorar un rato menos. A ver, un ejemplo. Hablamos mucho, esto era una cosa que les quería contar. Esto es un documento oficial, por ejemplo. No es el último, este es el penúltimo, pero bueno, no importa. Es el de marzo de 2020. ¿Qué es el crecimiento del Producto Bruto Interno? Porque esta es la pregunta que yo les hacía al principio, que es lo que decía, es lo que hablan todos en los medios, todo el mundo está hablando siempre de esto. Este año vamos a crecer, no vamos a crecer, la pandemia va a hacer que no crezcamos, va a caer el... ¿Qué es crecer o no crecer? Básicamente crecer o no crecer es una pavada, es comparar un PBI de un año contra el del anterior, y ver si es mayor o menor. Claro, haciendo la salvedad que decía Joel antes, para ver lo acumulado con respecto al año anterior, no podemos utilizar los valores normales, sino que hay que utilizar los valores que se llaman constantes, es decir, utilizar los precios siempre del año 2004, por ejemplo, como les daba el ejemplo de antes, ¿sí? Para que se entienda. Porque si no, yo no sé, porque claro, le decía, siempre crece, con la inflación siempre crece, pero no, acá se quita el efecto de la inflación, ¿sí? Entonces, el crecimiento del PBI, bueno, y fíjense que lo que hacen acá es mirar qué pasó año por año, y te dice, el Producto Bruto del 2019, el año anterior entero, cayó 2,2%. ¿Contra quién cayó 2,2%? Contra 2018. Pero cayó todo lo mismo, ¿no? De hecho, fíjense, las exportaciones durante el año pasado crecieron, las importaciones bajaron, este saldo en definitiva, bueno, terminó siendo negativo, la inversión bajó mucho, el consumo privado bajó bastante, el consumo público no tanto, o sea, el Estado tuvo que gastar bastante para poder mantener el Producto Bruto andando. ¿Sí? Entonces,
Nada, de acá, inversión, dice FBC, es formación bruta de capital, el término técnico. No pasa nada. Con que diga inversión está muy bien. Entonces, cuando hablemos de crecimiento del producto, crecimiento del PBI, siempre vamos a estar refiriéndonos a esto. Y es la clave, insisto, este año, las proyecciones de este año, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en todos los países con el coronavirus? ¿Qué mierda va a pasar? Bueno, va a pasar esto, va a caer el Producto Bruto. ¿Y qué quiere decir que va a caer el Producto Bruto? Que se van a producir menos bienes y servicios que los que se produjeron el año pasado. Ni más ni menos que eso. Después vamos a ver, se produjo menos porque se consumió menos, se invirtió menos, se exportó menos, no sé, algo de eso. Después lo veremos a nivel macroeconómico, hay menos salario, hay menos ganancias. ¿Qué cayó si lo vemos del lado del ingreso? Ya lo veremos. Lo que sabemos seguro que este año va a haber menos Producto Bruto que lo que hubo el año pasado. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar unos numeritos. Nada, bueno, voy a algunos ejemplos antes de pasar a la parte de ingreso que me interesa, pero algunos ejemplos para entender o para discutir un poquito. Esto está en dólares, por ejemplo. En este caso, esto lo hace el Banco Mundial, no mira no hace una corrección del tipo de las que le decía antes, de ver si un dólar vale más en otro lado o en algún lado que en otro. No, está sin hacer esto. Eso es medir en dólares. Acá está Nigeria, que les decía que está parecido al nuestro. Argentina es país 25, 27, no me acuerdo ahora, perdí, lo sabía y me olvidé, 25, 27 del mundo en tamaño de la economía. Es una posición, es más o menos la posición histórica que tiene ahí hace muchísimos años. En general estas posiciones se han mantenido bastante estables, no tanto, China ha crecido mucho, ha ocupado un lugar muy importante, pero bueno, insisto, ¿para qué medimos el PBI? Una de las cosas que hacemos para medir el PBI es esto, para ver cómo nos comparamos con el resto del mundo. ¿Dónde está Brasil acá? 1960 contra 478. ¿Sí? 2000 a 500. Brasil es 4 veces más grande que nosotros en Producto Bruto. Ojo, Brasil tiene más que 4 veces nuestra población. Entonces, un dato que no lo puse porque no llegué a hacerlo, pero que se hace bastante, es dividir el Producto Bruto en la cantidad de habitantes, en lo que se llama el Producto Bruto Interno per cápita. Ahí te da que hay países como, los países con mayor Producto Bruto Interno per cápita son Qatar, Emiratos Árabes Unidos, en general esos países tienen muy poca población y un gran producto en relación con Arabia Saudita. No, Arabia Saudita tiene como 30 millones de habitantes, ¿no? Eso. Estos son las potencias, estos son los países grandes, no divididos sus habitantes. Por eso si hacemos dividido por habitantes, China da mucho menor. Y Japón también da un poco menor que Alemania, etc. ¿Sí? Calculemos, Japón tiene 120 millones de habitantes y Alemania tiene 80. No llega a compensar, más o menos. Roughly. Bien. Hasta acá, sigo. La vi. ¿Hay algún índice? No te quiero sacar de tema, pero ¿hay algún índice que mida la distribución de ese Producto Bruto Interno? No digo el Producto Bruto per cápita, porque está bien, somos 10 y hay 20, hay 2 para cada uno, pero en realidad capaz que ese 2 para cada uno es 19 para uno y uno dividido 9. Sí, me fui por las ramas con los números. Sí. Digo. No te fuiste por las ramas porque de hecho es el tema. Sí, no, voy a hablar de eso, cuando termine con este ejemplo voy a hablar de eso específicamente. Así que no te respondo porque en 5 minutos voy a estar hablando de eso más en detalle. Pero está buena la pregunta porque efectivamente dividir el producto entre todos, exactamente, por ejemplo, en estos países que te nombraba recién como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, son países que son muy ricos en Producto Bruto y justamente ahí es donde más se ve que la riqueza está concentrada en muy pocas manos y el resto del país es bastante pobre, digamos. O sea, pero así como el 1% más rico tiene el millonésimo por ciento, ahora vamos a ver qué porcentaje de riqueza. ¿Sí? Esto es una serie histórica de PBI trimestral, esto es un quilombo, entonces lo puse como para que lo vean, después se lo saco porque ahora se los muestro. Este es el Producto Bruto, pero para que se vea cómo se mide, esto está así llevado a un valor homogéneo, no tiene el valor de la inflación. ¿Sí? Pero hay como un arco acá, como un arco medio raro. Acá tiene hasta el primer trimestre de 2020 esta caída enorme que vemos acá al final, es el inicio de lo que fue la pandemia, y vamos a estar por acá cuando veamos el próximo número, el del segundo trimestre, que todavía no salió. Veamos, en vez de verlo, ahí estaba por trimestre, pero en vez de verlo por trimestre se lo muestro por años, digamos. Este es el Producto Bruto
por año, medido en pesos del año 2004. Es medio raro, pero justamente es como lo que les decía recién, se mide a los valores, los precios de las cosas de este año, y se va viendo en general cómo fueron las cantidades viendo. Bueno, ¿qué podemos ver acá? ¿Y por qué nos sirve el Producto Bruto? Para entender un poco la dinámica económica y política de los últimos 15 años en Argentina. Primero tenemos un periodo de crecimiento muy, muy notable, ¿sí? Año tras año, crecimiento del PBI, muy notable. Y esto coincide, no casualmente, con el auge político del kirchnerismo, y lo segundo que vamos a ver fue una caída muy fuerte del Producto Bruto, con una crisis internacional que el kirchnerismo también bueno, sí, contuvo, porque en otros países las crisis fueron más fuertes, qué sé yo. Pero acá ves cómo esta serie de números, o una gráfica que a priori no dice nada, nos va mostrando un poco de la historia, de cierto rasgo, de cierta lógica de la historia nacional reciente. Y luego viene lo que muchos economistas dicen, pero bueno, también es discutible, es esto, una suerte de estancamiento, llaman algunos. Y es raro porque acá sí hay que mirar como más en fino, en el detalle, pero tuvimos años de crecimiento en 2011, caída en 2012, crece en 2013, cae en 2014, crece en 2015, crece en 2014, cae en 2015, crece en 2016. Y 2017 caía, y 2018 caía, y 2019 caía. Perdón, 2017 creció, le dije como el culo, pero creo que con el gráfico fue más claro de cómo lo dije yo. Pero básicamente, en realidad, lo que sí tuvimos al final son 2 años seguidos de caída, en lo que podemos llamar esta crisis del macrismo, que en buena parte explica la impopularidad del macrismo que hace que pierda las elecciones del pasado. En buena parte, no únicamente. Es un elemento para tomar en cuenta a la hora de pensar en el análisis político reciente. Un elemento, no el único, insisto. Ahora podemos llegar a ver otros. Pero acá le damos forma a la estadística. Acá empezamos a pensar que la estadística no es solamente el número en el aire y la sumatoria de lo que vimos el año, qué sé yo. Acá empezamos a ver qué está pasando en el país, y para eso nos sirve esto. Y esta es la primera aproximación, porque tenemos que ir a la que nombraba Joel respecto de otras cosas. Otras cosas. El producto, ¿cómo se distribuye? Esto es algo que no se hace más, se hizo una sola vez y no se hizo más. Pero también me interesa pensar que el producto no es, así como hay consumo, inversión y qué sé yo, también hay una distribución regional del producto. ¿Dónde se produce? ¿Dónde está nuestra provincia? Santa Fe, por ejemplo, o para quien sea Entre Ríos, que sé que hay muchas y muchos, por acá. ¿Dónde se produce a nivel nacional? Bueno, esto es un cálculo que se hizo lamentablemente una sola vez, pero también nos permite tener un poco la lógica de ver por dónde pasa la riqueza en Argentina. Que en la ciudad de Buenos Aires se produce más que en la mayoría, o casi todas las provincias, menos únicamente la provincia de Buenos Aires. Bueno, para tenerlo en la cabeza y para también saber cómo son las dimensiones, porque, nada, esto también en buena medida se correlaciona con la población, pero no únicamente, no únicamente con la población, porque, no sé, Chubut es una provincia mucho más despoblada que todas estas, y produce mucho, porque produce petróleo, etc. Entonces, bueno, hay mucha producción de riqueza en Chubut, por ejemplo. Y después también me interesa la distribución sectorial. ¿Qué es la distribución? Antes le hablaba de los sectores de la economía. También, digo, para ver que el producto que, no sé, el año pasado, este valor, acá está como valor agregado bruto, no como producto, pero bueno, le expliqué que lo mismo, lo agarré de otro cuadro, pero qué sé yo, 17.979 millones, perdón, 17.979.584 millones de pesos. Porque esto está en millones, no está en miles. Son millones. O sea, 4 son 4 millones de pesos. ¿Sí? 584 son 584 millones de pesos, entonces estos son 17.979.584 millones de pesos. ¿Para qué esto? Digo, para ver un poco a dónde está el producto, dónde se produce la riqueza de Argentina. Ahí les señalé los 3 sectores más grandes. No sé, yo esto lo pensaba también para discutir cuando se dice, por ejemplo,
que el campo es el motor de la Argentina. Y no es que no, porque en realidad cuando uno empieza a mirar, muy buena parte de esta industria manufacturera manufactura cosas relacionadas con el agro, pero el agro en sí mismo no es el sector más importante de Argentina. ¿Sí? No lo es hace muchos años, además, hace más de 80 años que no lo es, pero, y no es que es desdeñable, pero solo porque es un cliché que se repite bastante, y que a lo mejor está bueno, teniendo los números, pensar dónde se agrega valor. Y no para quitarle, y no para pelearme con la gente de campo, y mucho menos, además, insisto, es muy clave, la industria manufacturera manufactura muchas cosas relacionadas con el agro, entonces también hay toda una cadena de valor, como veíamos ahí, pero si miramos el valor sectorial, en el agro y en el campo tenemos realmente un valor menor. Y la industria... Está bien, pero perdóname, pero también tenés que es de donde se agarra esa famosa frase, a ver, ahí, no solamente... Vos acá en lo que es valor agregado hay un montón, en la cadena que decíamos antes, hay un montón de factores que van interviniendo que directa o indirectamente dependen de lo que sería insumo agropecuario o que salen de la parte del agro. No me refiero solamente al que siempre soja, sino que, a ver, desde el algodón, no sé, la minería, la explotación de minas o canteras, que también tiene que ver con algún, o sea, un montón de cosas y subproductos que están metidos dentro de otro montón de actividades que se engloban. Exacto, en la cadena, digo, no sé, pero para hacerlo más claro, la industria manufacturera hace máquinas agrícolas. Bueno, sí, o el transporte o comunicación, las actividades maquinarias. No, todo se va relacionando, digo. También es pensar, esta visión de compartimento medio estanco también es medio falaz. Digo, en ese sentido, es medio una falacia decir que es solo el agro, porque en realidad es como decir, o en realidad creo que la falacia es, perdón, termino, la falacia es decir, sin el agro no hay nada, o sin el agro se cae todo lo demás, y en realidad si uno dice, y si sacás los bancos, también se cae todo lo demás, porque todo está relacionado con los bancos. Si al agro le sacás el combustible, la industria petrolera, también, a ver, porque no tiene, exacto. Todo entonces, tiene que ver con todo. Exacto, y eso es importante, y en eso yo lo iba a hacer, pero no llegué a pensar, no llegué a armarlo, pero la semana pasada el profesor Josami les mostró un cuadro de relaciones intersectoriales donde había como un cruce de quién le compra a quién, y él tenía 3 sectores. Exacto. ¿Se acuerdan? Sector primario, secundario y terciario, no sé si lo recuerdan. Sí. Pero no pensé, en vez de pensar en sector primario, secundario y terciario, pensar que están todos estos sectores. Y entonces en vez de 3 filas por 3 columnas, son como 15 o 20 filas por 20 columnas. Y como les decía recién, en realidad no son 20, sino puede llegar a ser 400 filas por 400 columnas. Bueno. Claro, pero vamos a la clase 1, donde el profesor, no me acuerdo el nombre, pero estaba acá, en la clase, que con el tema, el famoso café con leche o la luz que tenés en tu casa. Que hay un montón de factores que intervienen ahí y que están relacionados. También en esto que tiene que ver insumo, salario y ganancia. Porque, a ver, ¿quién extrajo la luz? Que de parte del petróleo. Y no hablo de energías limpias. Perdón. Pero digo... No, está claro, y está bueno también saber, por ejemplo, una de las cuentas nacionales que no traje hoy, porque era ya mucho, es la cuenta de generación del ingreso, justamente, donde se ve, ahora algo de las cuentas de generación de ingreso voy a mostrar, pero en la cuenta de generación de ingreso agarra todos estos sectores, y te dice cuántos trabajadores y trabajadoras hay en cada uno de los sectores, también para saber, por ejemplo, para calcular, ¿se acuerdan? Decía el salario por cada uno de los sectores. Bueno, ¿cómo se calcula? Y se ve cuántos trabajadores hay. Bueno, también está bueno ver eso, cuál es la proporción de trabajadores en cada uno de los sectores. El agro, por ejemplo, tiene mucho menos trabajadores que la industria, o que el servicio, que el arte, el comercio, etc. Sí. Pero no para tirar, no quería meterme en una polémica agro, sí o no, porque es ridícula, digamos. Para mí el chiste es que no tiene ningún sentido. Ahí Josami me aclara que el primario en este caso sería agricultura más pesca más minería, ¿sí? Suma el 12%. Pero una cosa que quería contarles, por ejemplo... Pero no lo dije para polemizar, David, perdóname si me interpretó así, sino como que para... Sí, quedó claro, es esto, hay una interrelación de todos los sectores, la economía no es un sector. Esta forma de verlo es una forma analítica, que en un punto nos ayuda para tomar cierta idea de cómo estamos parados, de cuáles son los sectores importantes, qué sé yo,
pero tiene sus limitaciones también. Esta forma impide ver las relaciones entre los sectores, y no ver las relaciones entre los sectores es un problema. No puedo Claro. echar. Entonces, ahí está. Arelovich, tengan siempre presente que esa medición es para lo que se produce y va a un mercado, lo que se produce para autoconsumo, el servicio del hogar no monetizado no forman parte de la medición. Justamente, lo que servicio del hogar, ayer, literalmente ayer, por primera vez en la historia argentina, el Ministerio de Economía hizo un cálculo de cuánto aportaría al PBI todos los servicios no remunerados al interior del hogar, ¿sí? Y lo comparan justamente con este cuadro, en ese informe que lo pueden buscar, si no yo se los mando después, es una curiosidad, pero es muy interesante. Digo, no es lo que no entra en el... Pero sí, digo, ¿qué hizo el Ministerio de Economía? La Dirección de Economía y Género, que es una dirección que se creó ahora, la gestión de Alberto Fernández, calculó el valor del Producto Bruto de los hogares, de las tareas domésticas, de las tareas no remuneradas de cuidado, de producción hogareña, etcétera, y calcula, dicen ellas, y ellas son casi todas mujeres, que son 96 millones de horas de trabajo diarias que no se están contabilizando, y eso suma alrededor de entre 15 y 16 puntos del PBI. O sea, para ellas, el sector más importante de esta lista pasaría a ser el sector del trabajo dentro del hogar, si lo contabilizamos, si le damos valor a todas esas horas de trabajo. Miren este dato, el valor es el sector más importante de la economía, el sector de trabajo dentro de los hogares. Son las horas y horas de trabajo no remuneradas que básicamente caen, pueden ver el informe, en su amplísima mayoría caen obviamente sobre mujeres. También para tenerlo. Ahí está. Ahí lo compartió Arelovich en la nota de ámbito, para que la vean. Bien, gracias Sergio. Perdón. Listo. Vamos, son 10 minutos más y ya terminamos. Pero antes de 10 minutos más, yo quería quería hacer un ejercicio, lamentablemente no puedo hacerlo, no puedo hacer el ejercicio, a mí me gusta hacerlo con pizarrón, y en realidad iba a hacer algo como para que escriban y me manden una encuestita, pero tiene que ser anónima, no llegar a armar un Google, no importa. Así que lo vamos a hacer cada una y cada uno para sus adentros, les pido que hagan el siguiente ejercicio conmigo. Y tiene que ver un poco con lo que preguntaba Joel recién. Que tiene que ver con la distribución del ingreso. Hasta ahora hablamos del producto, voy a pasar a hablar del ingreso. Pero antes de hablar del ingreso, quería hablar de esto, de cómo se distribuye el ingreso. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Le pido a cada uno que me esté escuchando que haga el siguiente ejercicio. Supongamos que tomamos el ingreso total del hogar, el ingreso total del hogar en el que cada uno vive, o sea, si uno vive con una familia, supongamos que hay un ingreso por salario, a lo mejor porque tiene un negocio, a lo mejor alguien cobra una jubilación, puede ser que cobre un alquiler, una renta, digamos, porque tiene un negocio, un local, una cochera, bueno, sumar en un mes ese ingreso de la familia y dividirlo por el número total de familiares. ¿Sí? Supongamos que en una familia hay 2 sueldos de 50.000, bueno, son 100.000, dividido 4 personas del hogar, me da 25.000 por persona. Esa cuenta quiero que hagan. La suma de todo el ingreso familiar dividido la cantidad de integrantes del hogar. Bastante, una pavada. ¿Sí? ¿Está claro la cuenta? Entonces, una vez hecha esta cuenta, supongamos que da un número, como dije recién, 20.000, 25, no importa, el número que les dé a cada uno de ustedes. La suma, piénsenlo, anótenlo en un cachito al costado, piénsenlo un segundo. ¿Cuánto ganan? Si viven, cuéntenlo como si alguno vive solo y quiere contarlo solo, puede contarlo como solo y dividir por 1, y si viene de una familia y quiere contarlo de la familia, por ahí también estaría bueno pensarlo en esos términos, cuánto ganan sus padres, los que hayan vivido con sus padres, y dividirlo por el número total de integrantes, incluyéndose a los hermanos, a los abuelos, a todos los que viven en un lugar. ¿Sí? Acá es una pavada la cuenta. Esa cuenta. Bueno, con ese número en la cabeza vamos a pensar lo siguiente. Vamos a suponer que hacemos esta cuenta para todos los hogares de Argentina. ¿Sí? Vamos a todos los hogares del país, uno por uno a todos los hogares del país, le decimos que hagan exactamente esta misma cuenta.
Vamos casa por casa, le tocamos el timbre. Che, ¿cuánta gente vive acá? Vivimos 4. ¿Cuánto gana? Bueno, él no, porque es un niño, él es un jubilado, gana una jubilación, gana tanto, dividido tanto, me da, ¿sí? Entonces, fuimos casa por casa de Argentina, contamos cuánto ganaba cada hogar, lo dividimos por el número de integrantes. Y los ordenamos. A todos esos habitantes del país, ¿sí? A cada habitante, y le decimos, vos que sos una persona que vive en este hogar, ganás tanto. Lo ordenamos desde el más pobre al más rico. Y tenemos el 10% de las personas con ese ingreso, que son los más pobres, luego el 10% que le sigue, que son los segundos más pobres, el tercer 10%, el cuarto, hasta llegar al último 10%, que es el 10% de todas las personas que viven en los hogares más ricos, según esta forma de cálculo. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entendió? Sí, se entendió. Ah, claro, de vuelta. Agarro, bueno, el hogar dividido la cantidad integrante me da un número. Entonces después voy a todo el país y hago esta división y los ordeno, de más pobre a más rico. Ahora, pregúntense ustedes mismos, sin saber a priori, ¿en cuál de esos compartimentos estarían? No me lo digan, piénsenlo, porque en realidad el chiste un poco sería que me den un papelito, yo los mire, no tengo tiempo, no lo puedo hacer de una manera un poco más interactiva, así que lamentablemente les pido que vamos a hacer un ejercicio de introspección. ¿En cuál de esos compartimentos están? ¿En el 10% de los más pobres? ¿En el 10 que le sigue? ¿En el 10 que le sigue? ¿En el último? ¿En el de los más ricos? ¿En del 1 al 10? Hay que pensar el número del 1 al 10. ¿En cuál estarían? Estoy en el 5, mi familia está en el... Yo, digamos, estoy en el 5, en el 8, en el 3, en el 4, en el 10. ¿En cuál estoy? ¿Sí? No me lo digan, piénsenlo, tienen 10 segundos más porque ahora les voy a mostrar los resultados. ¿Sí? ¿Está clara la cuenta? ¿Alguien no la entendió? ¿Alguien quiere que aclare algo respecto a esto? Me avisa. Si antes No, está perfecto. ¿Alguien no lo entendió? Paso. Vámonos más. De vuelta, todos los hogares del país, ordenados de los más pobres a los más ricos. Bueno, este es el orden de los deciles, según la última encuesta, que tiene datos hasta marzo pasado. ¿Sí? Si tomo bueno, es lo que dije recién. Por ejemplo, con este ejemplo, 2 adultos ganan 50.000 y 70.000, pero son 5 personas en total. Entonces serían 120.000. Dividido 5, 24.000. Este hogar de ejemplo, ¿en dónde entra? Está en el 8, en el hogar 8, en el decil 8. Vamos a ponerlo de otra manera. El 80% de la gente de este país, perdón, el 90% de la gente de este país, el 90% de la gente de este país vive en hogares donde ganan 40.000 o menos pesos per cápita. El 90. ¿Sí? De vuelta. Que el 10% de la población, y estamos hablando de unos 4,5 millones de personas, están en hogares donde ganan entre 0 y 4.571. ¿Sí? Un tercio de la población argentina vive en hogares donde ganan menos de 9.300 pesos per cápita en cada uno de esos hogares. Esto es lo que llamamos la distribución del ingreso. Este ingreso que vimos, cuando decíamos que es lo mismo que el producto, porque acá contamos el ingreso de ganancia, el ingreso de salario, ¿sí? Esta sumatoria, si multiplico a toda la gente y multiplico todos estos ingresos, me da lo mismo que el producto, ¿sí? Porque acá está contado todo el país. ¿Cómo se distribuye este producto bruto? Y en esto creo que intento responder, o voy hacia la respuesta, me aproximo de lo que preguntó Joel, es la forma de entender la distribución del ingreso, ¿sí? Ahora quiero que ustedes respondan, no quiero que me respondan a mí en voz alta. Me dice Sergio, aclare la fuente. Esto se hace en lo que se llama la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se hace en todo el país, en realidad no en todo el país, sino en las 31 ciudades más grandes. De hecho, esto no llega a toda la población argentina, llega hasta 29 millones de personas, son las que viven en las 31 ciudades más grandes.
Así que no es todo el país técnicamente, se extrapola, se hace un cálculo para calcular todo el país. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se hace permanentemente, se va a todos los hogares y se pregunta, ¿es la encuesta que sirve para medir el empleo y el desempleo? ¿Es la encuesta que sirve para medir también esto, el ingreso? Supuestamente 4.402.000 es lo que ganó la persona que más ganó en el primer trimestre. Perdón, la persona no sé si es una persona, porque recuerden que no es una persona, puede ser un hogar donde haya a lo mejor 2 personas que entre las dos ganen 8.800.000. ¿Sí? Entonces, esto es para ver dónde estamos parados, para ver dónde cuando hablamos de la riqueza y de la pobreza y de la distribución de ingresos, preguntarnos en qué hogar estamos nosotros y entender cómo está distribuida el ingreso en toda la población argentina. Este dato a mí me parece siempre muy revelador, porque lo que tiende a pasar, no me respondan, pero lo que tiende a pasar, y lo hemos hecho muchas veces el ejercicio en clase, es que uno siempre tiende a meterse en acá, entre 5 y el 8, o entre el 4 y el 8, digamos. Todo el mundo cree que hay mucha gente más rica y hay mucha gente más pobre, y siempre tiende a tirarse al medio. Inclusive, la gente que es muy pobre que piensa que es más rica de lo que es, porque le pasa que no conoce a gente muy rica, y la gente que gana, que vive en hogares donde el promedio de ingresos es a lo mejor 200.000 pesos, dice, pero yo conozco uno que en vez de 200 gana 400, entonces yo no soy el más rico y no estoy entre el 10% más. Pero bueno, pasan esas cosas. Digo, fíjense, el decil 9, que vamos entre el 80 y el 90% de la población, son hogares que están ganando entre 28 y 40.000 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, para tomar una dimensión me parece que este cuadro está bueno tenerlo siempre en la cabeza, que estos datos se van actualizando y se publican cada 3 meses. Otra forma de ver esto mismo es agarrar estas 10 partes, digamos, exactamente con los mismos datos y ver qué porcentaje se lleva, y creo que con esto respondo un poco mejor a lo que me decía Joel, qué porcentaje se lleva cada decil. El decil más rico, el 10% de la población más rica del cuadro anterior, este último de acá, que es la misma cantidad de gente, siempre pensemos que son la misma cantidad de gente, no se lleva el 10% del ingreso, se lleva el 32% del ingreso. ¿Sí? El segundo decil se lleva el 16%, el tercer decil, perdón, estos son los, se cuenta en realidad el primer decil se le llama el de más abajo, sería el último, el penúltimo, etc. ¿Sí? Para entender un poco también, o ver cómo viene distribuida la población. Che, yo quiero ver el chat y no puedo, perdón, por eso muevo el mouse. Y para terminar, porque si no se hace muy largo todo esto, esta es la distribución funcional del ingreso. ¿Qué es la distribución funcional del ingreso? Es el porcentaje del ingreso que se llevan los asalariados, perdón, está mal el título, discúlpenme, porque no lo puse bien. La distribución funcional del ingreso es el ingreso nacional, ¿se acuerdan que habíamos visto que si vamos por el método del ingreso podemos distribuir entre salarios, ganancias, renta, etcétera? ¿Sí? Este es el porcentaje que se llevan los salarios. Lo que estoy mostrando en este gráfico es el porcentaje de los salarios, lo que se fueron de ese ingreso nacional. ¿Sí? Los asalariados son mucho más que los empresarios, obviamente, no son el 50% de la población, son como el 90% de la población. Pero se llevan aproximadamente este porcentaje que cuando empezó el gobierno de Macri en el año 2016 era 54%, que siempre tiene una cuestión estacional, que baja, que crece al principio de año y baja después, y vuelve a subir y bajar y qué sé yo, lo que vemos en realidad es que desde 2016 hasta 2019, ¿sí? Si comparamos el primero contra el primero y el cuarto con el cuarto, para que sea una comparación homogénea en el tiempo, hay una caída sistemática de la participación de los asalariados en el reparto. Esto, cuando se habla del reparto de la torta y el reparto del ingreso nacional, lo que estamos hablando de esto. ¿Qué porcentaje se llevan los asalariados? ¿Qué porcentaje se llevan los dueños de la empresa? ¿Y qué porcentaje es una cosa intermedia que se llama ingreso bruto mixto? Sí. Perdón, Joel, pero de 4 millones a 4.000 mensuales. Sí, Joel, es inhumana. Es una diferencia muy... Uy, no sé qué hice. Agrandé el chat. Joel, perdón, no sé si me siguieron con este gráfico, así voy paso a responder el chat, digamos.
lo que dice el gráfico está claro, entonces es, de este ingreso, perdón, lo que dice este gráfico es, de esto, cuando decíamos cómo se distribuye entre salarios y ganancias, qué porcentaje se están llevando los salarios del Producto Bruto. ¿Está claro? Eso es lo que está en este gráfico. ¿Qué porcentaje? Y lo que pudimos ver que a lo largo de todo el gobierno de Mauricio Macri, lo que se fueron llevando las trabajadoras y trabajadores es menos. ¿Por qué? Y porque ahí los salarios bajaron, las ganancias ganaron, aumentó la desocupación, entonces, claro, el porcentaje es menor porque hay menos gente que se lleva un salario. En fin. Bien, lo que dice Joel, para responder y para ir cerrando esta clase. De 4 millones a 4.000 per cápita en un hogar es una diferencia inhumana, pensando en los que viven como 4.000. Sí, Joel, coincido, es una diferencia muy inhumana, es injusta, y se ve acá, el 10% de la población se lleva el 0,5% del ingreso total, este 10% se lleva otro tanto. Cuando lo miramos a nivel mundial, sucede algo muy parecido. Cuando lo miramos, el sistema en el que vivimos es un sistema que tiende, el capitalismo, más allá de las discusiones que podemos tener, es un sistema que tiende a aumentar las desigualdades por la propia dinámica. El que tiene capital siempre le resulta más fácil aumentarlo que el que no lo tiene. Entonces, por la propia dinámica del crecimiento económico, el capital tiende a concentrarse, y la desigualdad tiende a generarse, digamos, de manera automática, entre comillas, que no es nada automático porque, bueno, justamente ahí actúan las fuerzas de compensación, que pueden ser los impuestos, como por ejemplo lo que analiza el profesor Josami, que dice que la contribución por única vez que se está discutiendo en el Parlamento incluye a 12.000 personas, no entre las 45.000, sino entre las... Acá pensemos que hay en cada uno de estos renglones 4 millones y medio de personas, ¿sí? Entonces, no le vamos a cobrar a estos 4 millones y medio de personas. También esto para pensar en esta discusión. ¿Sí? Acá tenemos 45 millones, cada renglón tiene 4 millones y medio. De estos 4 millones y medio, no vamos a cobrarle a 4 millones y medio. No le vamos a cobrar a 450.000, que sería el 1%. No le vamos a cobrar a 45.000, que sería el 0,1%, sino que le vamos a cobrar la cuarta parte de eso. Al 0,00 porcentaje de la población. Para que quede claro a quién afectaría, de Nico le vamos a cobrar como si yo fuera a cobrar a él. Yo no voy a cobrar a nadie. Pero lo que se está discutiendo va por ahí. El impuesto no es un impuesto, porque además esta idea de que ganan 4 millones también es bastante relativa. Ahí está demostrado históricamente que en general lo que hay es una subdeclaración de ingresos, sobre todo entre quienes más ganan, porque va la encuestadora a la casa y le pregunta y la persona no dice, no sabe, tiene vergüenza, no le gusta. En general, ese último valor suele estar bastante subdeclarado, y además como una encuesta, si justo encontró a alguien que gana 4 millones, lo anota, pero si encontró a alguien que no encontró al que gana más, no hay un valor mayor, porque la encuesta, como la apunta, toma el máximo valor que haya encontrado en la encuesta. De hecho, puede pasar que en la próxima encuesta que aparezca, en vez de 4 millones, aparece 1,5 millones o 2 millones, porque no encontraron a alguien que gane tanto en esa encuesta, justo en ese trimestre. En general representa bastante bien, pero está la cuestión de la subdeclaración. Bueno, sí. Y tengamos en cuenta, claro, tengan en presente que estamos hablando de ingresos per cápita mensuales. Exactamente, siempre hablamos de esto. Estamos hablando de que alguien ganó en esa familia, en ese hogar, 4 millones y medio de pesos por mes, per cápita. Insisto que pueden ser 2 personas y que en realidad en el hogar ganen 8 millones, o 3 personas y que sean 13 millones. Bueno, yo tengo hasta acá, porque básicamente voy a hacer vuelvo al principio, repasamos, yo le di bastante lata con esta, pero recordar los conceptos clave: producto bruto, la diferencia entre producto bruto y la cuestión de producto bruto interno, la diferencia entre bienes finales e intermedios para llegar a ese interno, la cuestión del valor bruto de producción, que es mayor que el interno porque incluye a los bienes finales, y que tenemos siempre, bueno, todo esto, y que siempre vamos a tener 3 métodos para contabilizar, y que en esos 3 métodos llegamos a lo mismo. Recién hablamos del ingreso y cómo se distribuye el ingreso, esta distribución y este sistema asalariado, cómo fueron perdiendo los asalariados en esta distribución, que yo le decía antes, cayó el Producto Bruto Interno durante el gobierno del marketing. Sí, también no solo cayó el Producto Bruto Interno, sino que de ese producto, que es menor porque cayó,
los trabajadores se llevaron además un porcentaje menor. Entonces también hay otras cosas que jugaron a la hora de las elecciones pasadas. Bueno, nada. Recordar cómo se compone este Producto Bruto Interno y cómo llegamos a la oferta global y a la demanda global y a las ecuaciones macroeconómicas. Bien, yo termino acá. No sé si los demás profesoras quieren hacer algún comentario. Y no sé si Paula, que obviamente tiene que hablar para darle paso y anunciar la próxima clase, yo estoy abierto a preguntas, dudas, comentarios, por supuesto. Gracias. Paula. O alguien, no sé si alguien quiere hacer algún Si alguien quiere comentario. hablar, puede ir preguntando, mientras yo les voy diciendo un par de cositas. Primero que ahí está subiendo todo el material del encuentro asincrónico. Bueno, gracias, la vi, estuvo re buena la clase. En el encuentro asincrónico, como ustedes saben, son otros temas que también están en esta unidad y que los explicamos por otra vía. No las explicamos en un encuentro donde estamos todos así como acá, sino por encuentro asincrónico, pero van a encontrar en la jornada de hoy una clase, una píldora que grabé yo sobre economía feminista. Ahí vamos a ver algunas cosas que se abordaron en esta clase con la BID, relacionadas, él estuvo hablando incluso de algunos materiales que salieron hoy, también habló del Ministerio de Economía y de la Secretaría, digamos, hay una Secretaría de Economía y Género que está a cargo de Mercedes de Alessandro, que escribió este libro que les muestro ahí. Y bueno, un poco la clase que van a encontrar ahí versa sobre todos estos temas que por ahí antes no se daban en la facultad y antes tampoco eran vistos como indicadores, por ejemplo, vamos a ver, trabajo no remunerado, como doméstico y de cuidados, y bueno, un montón de la brecha salarial, la división sexual del trabajo, las actividades no registradas, bueno, y algunos conceptos específicos de economía feminista. ¿Sí? Eso lo van a encontrar ahí, van a encontrar también población, empleo, desempleo y mundo del trabajo, y vamos a compartir con ustedes algunas cosas de la encuesta permanente de hogares, que también David estuvo comentando así cuando habló de distribución del ingreso y algunas otras cosas en el encuentro de hoy. Así que bueno, van a encontrar todo eso, que no es lo mismo que vimos hoy, sino otra cosa, pero bueno, que corresponde a esta misma unidad. Así que bueno, esa es la invitación a que vean el encuentro asincrónico que está subiendo el material en este momento. Y la otra cuestión es que tengan presente que la semana próxima, nosotros siempre en Classroom le vamos a poner cuál es el profesor que está a cargo del próximo encuentro sincrónico, además que seguimos grabando y subiendo los encuentros que vamos haciendo. Bueno, la reunión próxima va a estar a cargo del profesor Hugo Holguín, que habló hoy al principio de la clase, no sé si todavía está por acá. Y él se va a estar haciendo cargo del tema del sector externo, ¿sí? Va a hablar del sector monetario, sector financiero, sector externo y sector público, los sectores. Básicamente es para que ustedes ya vayan teniendo en cuenta los temas que se van a abordar. No lo veo a Hugo por ahí, porque ya no está. Bueno, dicho todo esto, la invitación a que sigan leyendo lo que va subiendo al Classroom. Ahí te vi. La invitación a que sigan lo que va subiendo al Classroom. También les dejamos una guía de preguntas para que puedan ir haciendo una lectura organizada de los materiales que van a encontrar ahí. Y cualquier duda que tengan nos pueden consultar en estos encuentros o ahí por el Classroom. Eso es todo. Bien. ¿Alguna me quedé sin voz, creo. Hablé mucho. Recién me dio un mensaje del profesor Arelovich que me decía que baje un poco un cambio, que venía medio rápido. Tenía razón Arelovich, a lo mejor en el momento fui tarde, Lovich. Bueno, alguien, ahora que estoy más tranquilo, ¿alguien quiere hacer la última pregunta? Dale. Dos comentarios, voy a quedar como el chupamedia del año, pero quiero aprovechar para agradecerte a vos, la clase estuvo zarpada, pero me interesó mucho las diferencias entre sectores, porque en mi laburo, no me quiero extender ni quitarle tiempo a nadie, fue un comentario personal, digamos. En mi laburo se discute mucho y se discutió mucho cuando ganó el gobierno de Macri, dentro del laburo, porque somos como 40, es un comercio grande, entre los que estaban a favor de la industria, los que estaban a favor del campo, y viste, y todo, o se arrogan la bandera de la industria o la del campo, y yo realmente caí en esa supuesta dicotomía que no es tal, o sea,
ni el campo nos va a salvar, ni nos va a salvar la industria sola. Los dos incluso dependen uno del otro. Lo que pasa es que hay mucha desinformación a través de los supuestos medios de información que te venden como que o es uno o es otro, y no es así. Si bien después hay gobiernos que favorecen a uno o a otros por intereses propios y demás. Pero bueno, me gustó mucho ese cuadro porque la verdad que me abrió los ojos, decir, bueno, escucha, no es lo que te dicen. Y también después me llamó mucho la atención, que a lo mejor no lo vimos en profundidad por cuestiones obvias, de qué genera más empleo, pero sin entrar en la discusión, genera más empleo la industria que el campo y por lo tanto salvemos a la industria y el campo que se pudra, porque mucha parte de la industria depende del campo también. Eso por un lado. Y por otro lado, agradecerle a Paula y a la cátedra en general, pero por ahí Paula es la que postea en el Classroom. Yo estudio muy en diferido, encargo de una materia por cuestiones de laborales, por ser padre, por tener poco tiempo, y me reayuda cómo se organizó la cátedra a través de Classroom. Es fantástico porque yo tengo la tranquilidad, o sea, subo cada vez que suben material, lo imprimo, no lo leo en el momento porque estoy por rendir otra materia, pero me sirve mucho para la hora de sentarme a estudiarla, para rendirla cuando llegue el momento, tener un orden, que eso por ahí, en ese sentido la pandemia me está dando una mano bárbara, que antes con las clases presenciales por ahí no podía ir a cursar y me las perdía. De hecho, es la tercera vez creo que me anoto en esta materia. Y esta la estoy disfrutando, digamos, porque las otras iba a las perdía. Así que nada, simplemente agradecerle el esfuerzo que hace. Pues tranquilamente en una situación así, las circunstancias sirven de excusa y si quisieran podrían no esforzarse y no ayudarnos a nosotros los estudiantes. Era solo eso. Sí, Bueno. coincido con Joel totalmente. Yo que vengo del otro lado de la parte del agro, es así, y en el agro sobre todo se discute mucho, que si estás a favor o en contra de, y caes en esto y muchas veces en la desinformación de los que deberían informar. Así que estuvo genial, y gracias, y disculpa por tantas preguntas. Agregando lo que dice Lore, lo otro también que me llamó la atención era con este impuesto que se discute a las 12.000 personas de los 4,5 más ricos, teniendo en cuenta los Sí, datos. pero fíjate que se discute eso y no se pone en discusión el IVA que lo paga el más pobre cuando va a comprar. No, ni hablar, Lore, pero digo que como también me abrió los ojos el hecho de que lo que decía, creo que Josami, de los 12.000, salimos a decir, o hay gente que sale a decir, de hecho yo a veces digo, uy, la puta madre, che, vamos a hacer Argenzuela, nos convertiremos en Venezuela, y en realidad son 12.000 tipos recontra millonarios que ni se van a enterar, que deben pero ganar olvídate, mucho no les mueve la aguja, son 10 centavos nuestros, una cosa así. Pero después, te digo, yo estuve cerca de salir así, uy, esto se va a convertir en Venezuela, por 12.000 tipos que no es que lo van a dejar en la calle, pero bueno. No me quiero Pasa con el tema Vicentín, pasó con el tema Vicentín, la gente estaba defendiendo un tipo que sale con una camioneta de 10 millones de dólares a reírse de la gente. Pero entramos en otra discusión que no tiene nada que ver Entramos con en esto, otra. perdón. No pasa nada. Bueno, chicas y chicos, gracias por los comentarios. A nombre de la cátedra también, porque no el agradecimiento no es la personal, sino para la cátedra, así que me tomo el atrevimiento de agradecer en nombre de la cátedra para evitarle a todos que hablen. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar y por participar también y por seguir. Sigan atentas y atentos que falta un poco. No, mentira, recién arrancamos. Y se viene lo mejor, insisto que estamos pasando, esta es la parte más árida por ahí de la materia, que es la de esta cuestión de estadística o de números, qué sé yo, pero son herramientas que justamente nos van a servir para poder ir más en profundidad, porque esto que estamos viendo del agro, la industria, qué sé yo, es la punta del iceberg de lo que vamos a ver después, porque después vamos a tratar de hacer este mismo análisis a nivel histórico, tratar de ver la historia argentina, tratar de ver qué pasó desde finales del siglo XIX para acá, y bueno, en eso vamos a poner un poco el énfasis. Entonces, si entendieron lo que vimos hoy, nos va a servir mucho para poder después aplicarlo, porque justamente esa es la idea de esta herramienta, aplicarla al entendimiento de la economía nacional en el largo plazo, para decirlo de alguna manera. Así que bueno, muchas gracias también, y no sé si alguien más se quiere despedir, y si no, cerramos acá. Cerramos, me parece. Arrivederci, entonces. Gracias a todos, Chau. chicos. Chao, Hasta el gracias. miércoles que viene, nos Hasta vemos. luego. Gracias.
Gracias, chao. Adiós. Chao, gracias.